le avisé por el foro a los dos que me mandaron y le contesté el mail. Ah, correcto. Bueno, bueno. Así que estaría subsanado. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, viste que no hay, con relación a los temas que habían quedado dudas, solamente tuvimos esas contestaciones de un par de alumnos nomás, que Nada más. plantearon estos temas que yo puse que hoy vamos a ver, que es todo lo relativo a sindicatura, consejo de vigilancia y la relación con el régimen de contabilidad y lo que trata la asamblea con relación a esto, ¿no? Pero bueno, igual en el transcurso de la clase de hoy les preguntaremos, ahí cuando estén más cantidad de alumnos, preguntaremos qué tema, no sé, les ha quedado dudas o que vayan colocando en el chat para el momento de las preguntas, que también nos hagan saber sobre qué temas han quedado dudas. Sí, correcto. Sí, sí, vamos a esperar a ver si tienen más dudas. Tenemos 21 participantes. Sí, todavía todavía estamos temprano, ¿no? Es un poco temprano. Sí, sí, son las 7:03. ¿Estuviste mirando noticieros hoy o algo? ¿Las detenciones que hubo? La verdad, estoy aislado, encerrado en mi despacho. Vine a trabajar, estoy con un par de temitas y estuve todo el día trabajando. Sí, por ahí el juez de Lomas, ¿viste? El juez federal de Lomas de Zamora, Villena, mandó 22 órdenes de detención. Ayer había librado ayer a la noche para la secretaria del expresidente. Sí, ya la agarraron, la llevaron hoy. Yo estuve viendo televisión y ya la llevaron ahí a la superintendencia, ahí a Belgrano y Ceballos, ahí donde está el departamento, en la cuadra anterior. Se repite la historia, no apretemos más. Dios mío, no termina más, pero bueno, si esto es real, habrá que ver, dependerá. Es el Watergate, ¿no? Porque Y sí, realmente impresionante. Si es así, empiezan, no sé. sí, no se sabe el final de esto, ese es el problema. Es mucha gente, además, mucha gente utilizar las espías y todas esas cosas, que después, por supuesto, todo eso hay que probarlo, pero hay demasiadas cruces de información, esto, lo otro. Sí, es un avasallamiento de existir. Esto no lo damos por probado, sino que hay semiplena prueba, digamos, como marca el código porque todos estos van a ser indagados entre mañana, creo que mañana y pasado, mañana la mayoría, pues hay 48 horas. Pero si como marca esto, han utilizado para espiar y todas estas cosas, es un avasallamiento de las libertades individuales, ¿viste? Yo que sé, alguien correrlo o espiarlo por idea política, incluso propio y ajeno, ¿viste? Cada cual en su vida hace lo que quiere y bueno, pero bueno, no sé, parece que tenían armado una bandita, sí, esto no es una operación que la hagan gente, digamos, desocupada. Esto, Dios mío, te mete miedo porque siguen apareciendo gente que la espiada, ¿viste? Periodistas, artistas, dirigentes sociales, políticos, de un lado, del otro. Mete miedo realmente. Además porque al haber metido micrófonos
en las salas de visitas de los presos, donde en teoría hay total secreto de lo que se habla, incluso, bueno, en algunos casos metieron micrófono en la entrevista preso-abogado, lo cual, bueno, es la violación constitucional del derecho de defensa, pero no sé cómo se animan a hacer estas cosas, ¿viste? Todo te deja helado, ¿no? Yo hoy no podía dejar de ver porque generalmente no me quiero sobresaturar, porque ya con el COVID y con esto y que tantos y tantos que se contagiaron y tantos otros y las estadísticas y los comparativos y todo es una locura, bueno. Pero hoy de esto, desde la mañana empezó, ¿viste? No, tuve que poner y cada hora van agarrando más gente. Yo qué sé, veremos cómo termina todo esto y bueno, pero ojalá que se termine de una vez, que quien sea pague y bueno, y que nunca más se haga esto, ¿viste? Nunca más se haga esto. Imagínate qué seguridad podés tener vos de si te llama un cliente. Bueno, dentro de la confidencialidad, cliente letrado, y te aparece después que lo utilicen. Es horrible, ¿no? No sé, veremos. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que las escuchas están a cargo de la Corte, ¿no? Claro. Entonces, si se lo han pasado a la Corte eso, que es la única que tiene autorización, o mejor dicho, tiene la potestad de autorizar cuando le piden las escuchas. Es como directamente desde la oficina de inteligencia van a escuchar y lo van a guardar y con eso, yo qué sé, usar carpetazos y esas cosas. Dios mío, pero bueno, esperemos que esto termine alguna vez. Ya tenemos 26 participantes, estamos casi en las Buenas. 10. ¿Se me escucha? Sí, ¿quién sos? Hola Hernán, Marcelo, hola a todos. Soy Mateo Palma Beltrán. Perdón por interrumpir. Quería comentar que, no sé si ya se habló del tema, la actividad número 4, no sé por qué no me permitió entregarla. Me parecía como que, nada, el tiempo ya había finalizado y por lo que había entendido estaba a tiempo todavía de poder entregarla. ¿A qué hora quisiste entrar, Mateo? Entre eso de las 5:30, yo mandé un mail igual cuando no pude entrar, mandando también fotos de lo que me salía y escribí en el foro, por si las dudas. Pero quiero saber cómo puedo solucionarlo o no sé, cómo podemos hacer para que la pueda entregar. Ya estaría solucionado. Si mandaste al foro, te contesté en el foro y a Cáceres, creo que fue la que me envió un mail, también le contesté en el mail. La actividad está reabierta hasta mañana a las 15 horas para que la puedan realizar hoy. Claro, lo que me parecía raro es que en realidad yo estaba a tiempo de realizar la actividad. No sé si igual ahora pruebo de vuelta, pero no sé si probá y cualquier cosa me mandás un mail o me escribís en el foro, yo estoy conectado. Pero Dale, habrá tenido un problema la Forms de la UBA, porque fue de tu caso y otro caso más, y evidentemente fue después de las 5 de la tarde los que tuvieron problemas, porque antes cargaron todos. Bueno, espectacular. Entonces hoy me fijo de vuelta y trato de cargarla. Cualquier cosa les aviso. Sí, mirá, tené presente que es hasta mañana a las 15 horas, porque después tenemos que cerrar ya todas las notas. Sí, hoy a la noche trato de realizarlo. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Marcelo, cuando quieras. Bueno, entonces vamos a empezar la clase. Buenas tardes. Hoy, como se anunció ahí en Novedades, vamos a ver el tema a partir de
de que un par de alumnos plantearon que le quedaban dudas y todo, el tema sindicatura, consejo de vigilancia y la relación de la contabilidad societaria con esto. Nosotros dijimos que en la sociedad anónima, por su sofisticación organizativa, a cada uno de las funciones que tiene que tener todo ente asociativo, representación, administración, fiscalización y gobierno, había un órgano que ejercía esas funciones. En el caso de la fiscalización, normalmente es la sindicatura la que debe ejercerlo. Síndico tiene la función de controlar la administración, controlar la contabilidad, los libros y papeles contables y sociales. ¿Por qué? Porque el síndico es representante de los intereses de los accionistas. Entonces, si nosotros nos ubicamos en una asamblea general ordinaria que se reúne dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio para dar tratamiento a los estados contables, el síndico está obligado a presentar un informe. ¿Sobre qué es ese informe? Sobre los estados contables, para ver si responden a la situación patrimonial, económica, financiera de la empresa, si no existen inconsistencias, si la documentación respaldatoria, que normalmente se acompaña también porque hay notas complementarias, si esto se corresponde, y también sobre la memoria de los administradores que la presentan conjuntamente con los estados contables, la elevan a consideración de la asamblea. Cuando ustedes piensen que en la asamblea, salvo una situación excepcional u ocasional, puede haber algún contador que sea socio, pero lo normal es que el socio sea una persona lega, o sea, no especializada en materia contable, razón por la cual, salvo que cada socio 15 días antes, que es cuando más o menos se le pone a disposición toda la documentación relativa a los estados contables, lo haga ver por un contador particular, lo normal es que los accionistas confíen en el informe de la sindicatura. El informe, entonces, planteará si la contabilidad se lleva en legal forma, si no existen inconsistencias, si la memoria de los administradores tratando de reflejar un poco la gestión se corresponde con lo que dice la contabilidad, es decir, representa los intereses de los accionistas. A partir de ese informe, puede ser que la asamblea apruebe los estados contables. Puede ser que pida explicaciones, normalmente cuando se trata los estados contables, está presente el auditor interno de la empresa, el contador certificante del balance. Y se les hacen preguntas y todo, a partir de lo que marca el informe de sindicatura. Si las explicaciones que da en el transcurso de la asamblea no satisfacen en base a lo que dice el informe, la asamblea puede no aprobar los estados contables y en su caso
pedirle al directorio que los rehaga o que salve esas inconsistencias, que de algún modo es rehacer algunas partes de los estados contables, porque o bien no se corresponde con la documentación que respalda, o bien hay errores. Entonces, para eso sirve la sindicatura. Son los ojos de los accionistas en la gestión de la empresa, en la administración. Tiene funciones durante todo el tiempo, durante todo el ejercicio. No es que el síndico solamente aparece cuando el directorio elabora los datos contables. El síndico tiene, en primer lugar, que ser citado a todas las reuniones de directorio. Podrá ir o podrá no ir, pero el síndico concurre a las reuniones de directorio con voz, o sea, con voz pero sin voto. Puede opinar, puede decir e incluso puede manifestar lo que después se va a traducir en un informe negativo. El síndico puede aparecer y hacer un arqueo de caja. Por ejemplo, puede pedir toda la documentación referida a una cierta operación de la empresa. Puede ver los libros de contabilidad a medida que se van llevando, lo mismo que los libros sociales. La sindicatura puede ser individual o puede ser colegiada, es decir, puede ser individual o plural. ¿Quién puede ser síndico? Bueno, la ley lo dice: contador público o abogados. A mí me parece que como es una función netamente contable, el contador público está en mejores condiciones que cualquier abogado de poder realizar la fiscalización de la contabilidad, de los papeles contables y documentación. Pero bueno, las leyes generalmente las hacen los abogados o asesoran, y donde ven un pedacito se ponen, tiran un poquito para el gremio. Entonces, puede ser individual o puede ser colegiada. Cuando es colegiada, recibe el nombre de comisión fiscalizadora. Esa comisión fiscalizadora va a funcionar como cualquier órgano colegiado, es decir, con un libro de actas, y en cada reunión que haga la comisión fiscalizadora, si se toman decisiones, los integrantes podrán votar, y los que estén en contra podrán establecer su discrepancia y dejarla asentada en la respectiva acta, porque eso, en el supuesto de que el día de mañana se lleve algún socio o los socios impugnen la actuación de la sindicatura, ese síndico que se opuso a aquello que hoy genera una impugnación salvará su responsabilidad. ¿Por qué digo salvará su responsabilidad? Porque a los síndicos, lo mismo que a los miembros del Consejo de Vigilancia, al que ahora vamos a ir, se les aplican las mismas responsabilidades que al directorio. O sea, que serán responsables en forma ilimitada y solidaria, si son varios,
por el incumplimiento de las funciones que establece la ley, y por los daños que su mala gestión, mala praxis, cause a la sociedad o a los socios. Esto es una constante en todos los órganos selectivos, es decir, directores, miembros del Consejo de Vigilancia, sindicatura individual o colegiada. ¿Cuándo la sindicatura es obligatoria? En primer lugar, tienen sindicatura obligatoria colegiada en número impar todas las sociedades mencionadas en el artículo 299, es decir, todas las sociedades anónimas que están sometidas al Contralor Estatal Permanente. ¿Cuáles son esas? Las que cotizan en bolsa, las que sean concesionarias o realicen servicios públicos, las sociedades de economía mixta, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, los bancos, las aseguradoras, las empresas de ahorro y préstamo, o sea, en un caso es el Banco Central quien ejerce la superintendencia, en otro será la Superintendencia de Seguros, en otro será la Comisión Nacional de Valores, en otro será la propia Inspección General de Justicia en la capital federal o la autoridad en materia de personas jurídicas en la provincia de que se trate. La única excepción a la necesidad de que las sociedades mencionadas en el artículo 299 tengan sindicatura colegiada en número impar, es decir, 3, 5, 7, son los incisos 2 y el 7. El inciso 2 habla de el inciso 2 habla de capital superior a 50 millones de pesos. Eso existe desde el 13 del 7 del 2018, que fue actualizado. Esto se actualiza por decreto o resolución. Hay una delegación que se hace en el Ministerio de Justicia y cada tanto se actualiza. Hoy rige en 50 millones de pesos. Y, a ver, un minuto. A ver. Mientras voy a consultar en otra computadora. Pero creo que es así. Que no se ha modificado desde ese momento. O sea, desde el 13 del 7 del 2018 eso no se modifica. Y los casos de sociedad anónima unipersonal. O sea, las sociedades que tengan capital superior a 50 millones y las sociedades anónimas unipersonales sí tienen fiscalización obligatoria, sindicatura obligatoria, pero no colegiada en número impar. Un síndico es suficiente. En el caso, es lógico esto, porque imagínense que si la sociedad unipersonal fue creada con la idea de que pudiera encontrarse una salida para aquellas empresas que no quieren, que quieren organizar capital con su capital bajo la unidad de mando de patrimonio, unidad de mando en materia de organización, parecía un costo demasiado alto que le impusieran a esa sociedad unipersonal sindicatura colegiada en número impar, porque a los síndicos hay que pagarles y sale muy caro pagarle honorarios a 3 síndicos.
Lo mismo se daba en el caso de la SAU, cuando se aprobó, que se le exigía también directorio colegiado en número impar. Hoy, a partir de una reforma que se hizo ya en el 2018, se aceptó que tanto en materia de número de directores como en materia de sindicatura, la sociedad anónima unipersonal pudiera tener un director, un síndico y nada más. Las demás mencionadas en el 299 tienen, como dijimos antes, sindicatura colegiada en número impar. Vamos ahora a ver el Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es un órgano híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que participa de características de dos órganos. O sea, participa de características del directorio y participa de características del órgano de vigilancia o de la sindicatura. Y vamos a ver por qué. Esperen que busco esto del decreto para ver si no se ha modificado. Estoy casi seguro que no, pero por las dudas. Perdón, a ver. Esta es una, disculpen que estoy buscando, ¿eh? Esa es una resolución. $50 millones. O sea, tal cual como les decía, el importe que se establece en el inciso segundo del artículo 299 y que obliga o que somete a las sociedades mencionadas en este artículo a la fiscalización estatal permanente, habla de un capital superior a los 50 millones. Muy bien, decíamos entonces que el Consejo de Vigilancia es un órgano híbrido, porque participa de características tanto del directorio como de la sindicatura. En primer lugar, está conformado por accionistas, o sea que no son ni contadores ni abogados. La idea es que, al ser accionistas, cumplen funciones, en algún caso, de mayor control del directorio, en otros casos, la función de un simple órgano de vigilancia. Pero la ley prevé la posibilidad de que al Consejo de Vigilancia, por estatuto, se le den más facultades. ¿Cuáles son esas facultades que se le pueden dar más allá de las que ya vimos que tienen como órgano de fiscalización, que son las mismas que tiene la sindicatura? En primer lugar, se los puede habilitar, o se puede habilitar al Consejo, previéndolo en el estatuto, que elija al directorio.
En ese caso, si se elige al directorio por el Consejo de Vigilancia, no se aplican ni los artículos 263 ni 264, que prevén la elección de directores por clase de acciones o por voto acumulativo. No se aplican, sino que directamente los elige el Consejo de Vigilancia. Y el Consejo, en ese caso, los directores podrán durar en sus funciones hasta 5 años. Recuerden que los directores no pueden pasar de 3 ejercicios. En este caso podrán durar hasta 5 años y podrán tener remuneración fija. Otra diferencia, porque la remuneración de los directores la fija la Asamblea. Recuerdan ustedes que incluso tiene límites según haya ganancias, o mejor dicho, según se repartan ganancias entre los socios o que no haya ganancias. En este caso, si el estatuto prevé la posibilidad de que el directorio sea designado por el Consejo de Vigilancia, durarán hasta 5 años en sus cargos y tendrán remuneración fija. Otra posibilidad que puede prever el directorio es la intervención previa del Consejo de Vigilancia para aprobar determinados contratos que deba firmar el directorio. Por eso les decía que tiene hibridez este órgano. De algún modo, en estos aspectos coadministra, o es como si coadministrara en esos aspectos donde específicamente el estatuto lo autorizó, y después tiene las mismas facultades que la sindicatura en materia de control de la administración, documentación y papeles contables y sociales, lo mismo que de los libros. Al igual que el síndico debe ser, o la representación de la sindicatura debe ser citada en las reuniones de directorio, también debe ser citado el presidente del Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia, que debe estar formado entre 3 y 15 accionistas, tiene un presidente, que es el representante legal, digamos, para aplicar un término que les resulte más fácil. Es quien con su firma obliga al cuerpo, aunque el cuerpo, como es colegiado, debe realizar reuniones y labrar las correspondientes actas. Y como ya dije, en el caso de la sindicatura colegiada, comisión fiscalizadora, también quienes estén en desacuerdo con alguna de las medidas que adopta el Consejo de Vigilancia pueden llegar a marcar su discordancia, su oposición, asentarla en el acta con vistas a salvaguardar su responsabilidad ante eventuales impugnaciones de la gestión de este órgano. Esto es lo más importante con relación a uno y otro y a las diferencias que existen entre uno y otro órgano. En cuanto a funciones, son las mismas en materia de fiscalización. Pero ¿qué ocurre? Como el Consejo de Vigilancia, según dijimos, no está integrado ni por contadores ni por abogados, es obligatorio que contraten una auditoría externa anual para hacer ver la documentación relativa a los estados contables, porque el Consejo de Vigilancia debe cumplir también con el informe de sindicatura. Es decir, ese informe de sindicatura será informe del Consejo de Vigilancia.
que es el que los accionistas tendrán en cuenta para aprobar o no los estados contables. Entonces, como son legos los integrantes del Consejo de Vigilancia en materia contable, necesitan la asistencia de llamémosle una auditoría externa anual a ese momento. Ahora, durante todo el año, ¿cómo hacen para salvar su falta de conocimiento en materia contable? Porque las obligaciones por allí de hacer un arqueo de caja o verificar determinada operación y todo, las sigue teniendo. Y no puede ampararse el Consejo de Vigilancia en la circunstancia de que somos accionistas y no sabemos de contabilidad. Tienen la posibilidad de contratar asesores en materia contable el Consejo. Lo único que hará, como es comunicar al directorio para que sea contratado mediante la forma de un contrato de servicios. El Consejo de Vigilancia cursa una comunicación al directorio, que es el órgano de administración, el único que está facultado para realizar las contrataciones de personal y de profesionales, diciendo: nosotros, de conformidad con artículo tal, de la ley de sociedades, necesitamos para la asistencia de un asesor contable tal y tal y tal, cuyo currículum y todo se envía y se lo contrata. De modo que no los salva a los miembros del Consejo de Vigilancia de la responsabilidad solidaria e ilimitada por su mala gestión, la circunstancia de que sean legos en materia contable, porque justamente la ley le da todas las posibilidades para que suplan esa falencia de conocimiento mediante la contratación de la auditoría contable externa anual, al tiempo de ver o de estudiar los estados contables, y de contratar asesores contables durante el ejercicio. Muy bien. Cuando entonces, parados ya en la asamblea ordinaria, que evalúa o considera los estados contables para su aprobación o rechazo, se va a sustentar, como dijimos, en el informe de sindicatura o el informe del Consejo de Vigilancia. En el caso de que exista la necesidad de que se rehaga o que la asamblea no apruebe los estados contables y marque las inconsistencias, en el periodo que se tome el directorio para rehacer los estados contables y presentarlos nuevamente, deberá trabajar en consonancia con la sindicatura o el Consejo de Vigilancia, con vistas a salvar las objeciones que en su momento incluyó este órgano de fiscalización en su informe. Una vez que el directorio vuelve a aprobar en su seno el balance en donde se han salvado las inconsistencias que se marcaron en la asamblea, vuelve a convocar a otra asamblea general ordinaria. ¿Por qué? Porque el 234 establece la competencia de la asamblea ordinaria. La asamblea ordinaria es la única que trata y aprueba los estados contables.
Si, como en este caso, se convocó dentro de los 4 meses y, por ejemplo, cerró el 31 de diciembre, se convocó mediante edictos publicados en abril para una asamblea que iba a sesionar el 15 de mayo. El 15 de mayo la asamblea formuló observaciones y mandó a rehacer los estados contables. En julio, se convoca a otra asamblea. También es ordinaria. Y va a tener el orden del día, consideración de los estados contables, ejercicio tal y cual. Esto a veces se pasa por alto y se piensa que una asamblea ordinaria solo puede llamarse una vez en el ejercicio. No, podría llamarse tantas veces como sea necesario en la medida que no se hayan agotado los temas del 234. Acuérdense, se reúne dentro o se convoca dentro de los 4 meses del cierre del ejercicio para tratar, además de los estados contables, la renovación o remoción de autoridades. Y también podría ser que en un determinado momento la asamblea apruebe los estados contables, observe algo de la gestión de los administradores, no le apruebe la memoria, mande a rehacer la memoria y haya que llamar a una asamblea ordinaria nuevamente para que se trate por la asamblea o por los socios la gestión de los administradores, porque de eso puede resultar bien la remoción de alguno, bien una acción de responsabilidad por daños producidos a la sociedad o a los socios. Muy bien. No tenemos en los temas del día preparados para hoy, no hay más, así que abrimos a consideración las preguntas que ustedes tengan o que le hayan quedado dudas en el chat. Ahí Rodríguez Néstor hizo una pregunta respecto a las acciones que no se pueden vender bajo la par en el mercado primario. Claro, es decir, ninguna acción se puede vender bajo la par porque, es decir, si yo, supongamos, hacemos un aumento de capital de, no sé, de 10 millones pasamos a 15 millones. Hacemos un aumento de capital de 5 millones, representado en 500.000 acciones de 10 pesos. Los que compren esas acciones no las pueden comprar a 9 pesos. Eso es bajo la par. No está autorizado a hacerse esto, porque esto significa un aguamiento del capital. Imagínense que yo apruebo el aumento de capital, inscribo y digo que el capital pasó a ser, supongamos, a valor constante de moneda, 15 millones. Y no hay 15 millones, porque lo que entró no fueron 5, sino que entró 1 peso menos por cada acción. Entonces, eso es lo que está prohibido. Si se autoriza a poner un sobreprecio sobre la par, en el caso de acciones que se venden en la bolsa. Acá. Bruno, no sé si estará conectado Bruno Marzulo, tiene una... Ahí está escribiendo, esperemos a ver qué escribe. Bruno. Perfecto. Marzulo. El Fondo Común Operativo
es intocable, tanto en agrupación de colaboración, UTE y consorcio de participación, sí. El Fondo Común Operativo constituye un patrimonio de afectación, es decir, que paralelamente al patrimonio general de cada una de las personas humanas o jurídicas asociadas en agrupación, en UTE o en consorcio, paralelamente existe un patrimonio especial afectado a un fin especial, que es al desarrollo del objeto de la agrupación de colaboración, de la UTE y del consorcio de participación, a financiar las actividades de esas agrupaciones. Entonces queda intocado, intocado por los acreedores de cada una de las sociedades o de los empresarios individuales que conforman esa asociación o agrupación. El Fondo Común Operativo es intocable tanto en la representación. Eso también en la UTE. ¿Por qué en el material dice que en ese caso pueden ir contra el Fondo Común hasta lo que haya aportado el caudal específico? Lo que se dice en el material es una situación de crisis. Antes de que se produzca eso, es decir, que uno de los integrantes de la UTE caiga en un estado de cesación de pagos, ya la UTE se habrá disuelto o lo habrán sacado a este socio. Entonces, se plantea una situación excepcional, y es que uno de los integrantes de la UTE, por ejemplo, podría ser cualquiera, de la UTE caiga en cesación de pagos. Los socios ejecutan los bienes de esa sociedad y no pueden cubrir la totalidad del crédito. Entonces, allí sí podrían ir contra respecto de la parte que haya aportado esa sociedad o ese empresario individual en el Fondo Común Operativo. Pero es una situación totalmente excepcional. Cuando esto está funcionando, cuando la agrupación está funcionando y ninguna de las empresas está tecleando, porque fíjense que una de los casos en que se extingue estas agrupaciones es por quiebra. Esto sería un estado de antequiebra, una cosa así. ¿Tenemos más preguntas? O yo lo que quisiera para los que están, no sé cuántos estamos, 25, quisiera que plantearan para la próxima clase, ahora lo podemos hacer, qué temas necesitarían ustedes que nosotros explicáramos nuevamente o aclaráramos dudas. Nos quedan 2 clases. Lo pueden hacer ahora. Ahí están ingresando 2 preguntas más. Esperemos que el sistema las ponga en pantalla. A ver, impugnación de decisiones asamblearias. Yo voy anotando. Asamblea de accionistas y acciones. Bueno, estamos más o menos sobre asambleas y acciones, diferentes tipos de acciones y derechos. Además, usted va a repasar las asambleas de acciones y acciones y la diferencia entre representación y dirección en las SA. Representación y administración, porque dirección de algún modo resume
a lo que hace todo el directorio. Entonces es representación y administración. Muy bien. Diferencias entre administración y representación. Ahí tienen que ver el artículo 58 también. Entonces, la clase próxima, que es el día viernes, vamos a ver asambleas, así en líneas generales, impugnación de las asambleas, de las decisiones asamblearias, las diferencias entre las acciones y también los conceptos de administración y representación societaria, diferencias, conceptualización y todo, y ahí entra mucho artículos 58, 59 y 60. Bueno, si no tenemos más... Ahí tenemos una más. Aumento y reducción de capital. Aumento y reducción de capital. Perfecto. Derecho de receso. Perfecto. También derecho de receso. Lo que vamos a hacer es, entonces, si entra todo en una misma clase, lo hacemos. Si no entra, lo dividimos en la clase del viernes y la clase del martes. Quedamos así. Si no hay nuevos temas, nos despedimos hasta el próximo viernes. A ver, esperemos, Marcelo, que siguen entrando. Sí. Bueno. No, son agradecimientos. No, bueno, ya estaríamos culminados. Listo, muchas gracias y hasta el viernes. Gracias a vos, Hernán. Hasta luego. Después te llamo, chao, hasta luego. Chao.